Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por habernos salvado de ir al infierno. Por la sangre de Jesucristo somos salvos. Cada vez que pensamos en esta verdad, te damos gracias. Danos de tu poder para que vivamos bien para ti, Señor. Ayuda a los hermanos para que con un solo corazón prediquen esforzadamente. Ayúdalos para que no se juzguen y se amen los unos a otros. En Ecuador tú levantaste tus iglesias. Ahora cada iglesia está creciendo bien por tu palabra. Especialmente hoy cada iglesia se está reuniendo en diferentes partes de Ecuador. Sé tú estando en cada una de las iglesias para que puedan aprender más de tu palabra. Especialmente se está preparando la conferencia de Ecuador Sur. Se está ayudando para que muchas personas puedan participar y ser salvas. Hoy vamos a aprender sobre la espada del Espíritu Santo. Ayuda para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión de hoy te lo dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Hoy vamos a aprender sobre la espada del Espíritu Santo. Efesios, busquemos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Encontraron? Sí, leamos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Y el yelmo está conectado con la vida. Para andar moto, ¿qué tiene que llevar? Casco. ¿No? Entonces tiene que pagar multa. ¿Por qué? Cuando habrá accidente, casco puede proteger su vida, por eso. Yelmo también. Para luchar buena batalla, necesitamos yelmo de la salvación. Pero ya tenemos, ¿sí o no? ¿Qué significa? No va a morir. No va a morir. Satanás, diablo, no puede matarnos. Imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Ya tenemos yelmo de la salvación. Por eso podemos pelear. Pero Biblia también, tomad la espada del Espíritu. Nosotros que tenemos yelmo de la salvación, también tenemos que tomar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu significa la palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso hay que tomar palabra de Dios. Porque Hebreo capítulo 4. Hebreos, busquemos capítulo 4, versículo 12. Biblia muchas veces explicó la palabra de Dios es como espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por medio de este versículo podemos entender las cualidades de la palabra de Dios. Desde ahora vamos a aprender sobre las cualidades de la palabra de Dios, una a una. Primero, la palabra de Dios es divina. ¿Sí? La Biblia es divina. ¿Por qué? Es de Dios, yo no. Palabra de Dios, por eso es divina, divina. ¿Puede memorizar San Juan 1:1? Ya vamos a memorizar. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Por eso es divina. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso yo antes he ido a Pakistán para predicar. Pakistán es país musulmán, muy peligroso. Ahora también otro misionero ahora está predicando. Ahora predica Pastor Shin, también Pastor Kim, muy peligroso. Ellos no quieren dar Biblia sobre el piso. Siempre quiere llevar con su mano. Yo antes de mi Biblia sobre la mesa o sobre el piso, él me llamó, venga pastor. ¿Por qué dejo la Biblia? ¿Qué pasó? Solo el libro. No, eso es palabra de Dios. Porque desde la niñez ellos han aprendido sobre Dios. Se llama Allah. Alán. O sea, cada día, ¿cuántas veces tiene que orar musulmanes? 5 veces creo que. Si cuando trabaja, si hay hora, entonces hay que orar hacia, ¿dónde está? Meca. Es costumbre. Por eso ellos pensaban que Biblia también es de Dios, muy divina. Ellos pensaban así. Por eso Biblia muy precioso, siempre pensando así. Pero vamos a pensar nosotros. ¿Qué le parece? La Biblia botó. ¿Dónde está mi Biblia? Como olvido. Porque ellos están pensando que la Biblia es divina. ¿Cómo? Pero seguro. Porque el verbo es Dios. Hay que cambiar nuestro pensamiento. La Biblia es divina. Muy preciosa. ¿Sí? Ya aquí, Isaías 34. Busquemos 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Porque la Biblia es divina. La Biblia dice, Isaías capítulo 34, versículo 16. 34:16, en Antiguo Testamento, Isaías 34:16. Isaías 34:16. Leamos juntos. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Si inquiere y lee en el libro de Jehová, puede entender que su boca mandó y su mismo espíritu los reunió. Por eso, este libro es divino. Lee si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. Es como una palabra. Biblia explicó una parte también, otra parte también. ¿Sí? Por eso yo quiero mostrar mucho versículo. Porque muy importante, seguro Dios escribió muchas veces. Pero si hay compañero. ¿Sí? Por eso,
Su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Por eso este libro es divino. 자, segunda de Pedro también. busquemos segunda de Pedro. 자, capítulo 1, 자, versículo 20 y 21. 자, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Espíritu Santo los reunió, ¿sí? También Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Leamos juntos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron la profecía de la Escritura, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso este libro es divino. También, si es salvo, usted tiene Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, si tiene Espíritu Santo, puede entender la Biblia, la voluntad de Dios, pensamiento de Dios. Porque usted ya tiene Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién escribió? Los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como Espíritu Santo escribió. ¿Sí? Solo hombre en lugar de Espíritu Santo escribió. Por eso ya tiene Espíritu Santo, usted puede entender. Por eso este libro divino. Podemos entender pensamiento de hombre, pensamiento de presidente, Dios. Dios, ¿qué tiene plan? Ahora, ¿qué está pensando? Todo puede conocer. Pensamiento de Dios, voluntad de Dios. ¿Sí? Solo nosotros que somos salvos. Otra persona no puede conocer, no puede entender bien, claramente. ¿Sí? Porque este libro es divina. Por eso, primero, cualidad, Biblia es divina. Segundo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, la palabra de Dios es viva. A diferencia de nuestras palabras que pasan y se olvidan, la palabra de Dios vive y permanece. Viva. ¿Sí? Por eso la Biblia es la palabra de vida, por eso. A veces escribió, la Biblia es como palabra de vida. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva, por eso. Por medio de la palabra de vida, nace nueva vida también. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo puedo ser renacido? ¿Cómo puedo ser renacido? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Biblia no está muerta, está viva, todavía. Por eso tiene poder. Los vivos pueden dar a luz, ¿sí o no? Pero los muertos no pueden dar a luz, imposible. Pero la Biblia es viva, por eso puede dar a luz nueva alma, ¿sí? Como hijo de Dios. Biblia dice, la palabra de Dios es simiente incorruptible y viva. Aunque la simiente, o sea, la semilla es pequeña, en ella hay vida.
¿Sí o no? Por eso, solo por una semilla puede producir a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí o no? Crea vida por donde quiera que va. No puede ser destruida ni exterminada. Hemos sido renacidos por la palabra de vida. ¿Sí? Por eso, ¿cómo podemos ser renacidos? Por la palabra de vida. ¿Sí? No hay otra manera. Pastor, yo quiero ser salvo, quiero ser renacido. ¿Cómo? Tiene que oír y creer la palabra de vida. No hay otra manera. Entonces usted también puede obtener nueva vida. ¿Sí? Vida eterna. Vida eterna. Por eso, Mateo capítulo 13, antes hemos aprendido parábola del sembrador. San Mateo capítulo 13, versículo 23. San Mateo capítulo 13, versículo 23. San Mateo, capítulo 13, versículo 23. Aquí Biblia sale 4 lugares. 23, leamos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sí. Hay que sembrar la palabra de vida en buena tierra. Buena tierra. ¿Sí? Es muy importante. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Sí? Por eso, yo también quiero sembrar la semilla del Evangelio en buena tierra. ¿Sí? Por eso, primero hay que preparar buena tierra. No puede entender bien su situación, su pecado, sobre infierno. Creo que su corazón no es buena tierra. No puede aceptar semilla del Evangelio. Hay que sacar piedra, mal doctrina, enseñanza falsa. Luego hay que sembrar. Entonces, Biblia dice, da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Por usted, otra persona puede ser salva. Pero usted primero tiene que oír y entender la palabra de vida, o sea, evangelio. Entonces usted puede dar buen fruto, 9 frutos del Espíritu Santo. También puede producir a 100, a 60, a 30 por usted. Biblia dice así. ¿Sí? Por eso usted primero tiene que oír y entender muy bien la salvación y el evangelio. ¿Por qué? La Biblia es viva. Biblia tiene poder, fuerza. Mi palabra no. Por eso, cuando consulte, yo siempre quiero mostrar los versículos. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva, tiene poder. ¿Sí? Por eso, muy importante. Primero tiene que oír y entender palabra de vida. Entonces, su familia, su amigo, vecino también pueden ser salvos. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Por eso, Biblia muchas veces explico palabra de vida, el verbo de vida, porque la palabra de Dios es viva, por eso. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Leamos juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida era desde el principio. Ha guiado a muchas personas al evangelio. Ahora también es así. ¿Por qué? Todavía no murió. La palabra de Dios todavía es viva, viva. Tiene poder, tiene fuerza.
Por eso tenemos que tomar la espada del Espíritu Santo. 자, Filipenses capítulo 2 también. 자, me gusta este versículo. 자, Filipenses capítulo 2 versículo 16. 자, antes de servir, trabajar, hay que ser nacidos de la palabra de vida. 자, Filipenses 2:16. Efesios, Filipenses, 자, 16. 자, para practicar, buscar la Biblia, hay que escribir desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Siempre tiene que leer, luego puede memorizar, ¿sí? O no, un poco difícil, solo Nuevo Testamento entonces. Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso hay que practicar. ¿Por qué? Es palabra de Dios. Hay que aprender, ¿sí? Escudriñar. 자, Filipenses 2:16. 자, leamos juntos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, muy importante. No, entonces, su trabajo, su correr, todo será en vano. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Por eso, la palabra de Dios es palabra de vida. Debemos ser asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Por eso tiene que conocer bien. ¿Por qué? A veces tu trabajo será en vano, porque Dios no le gusta. Antes hemos aprendido sobre el rey Saúl. Equivocado. Él ya luchó, peleó contra sus enemigos, pero su trabajo todo fue en vano. Desobedeció. ¿Por qué? No conocía bien voluntad de Dios. Por eso nosotros también, antes de trabajar, servir, hay que chequear. ¿Es bíblico o no? ¿Dios le gusta o no? No, su trabajo, entonces será en vano. Por eso, bíblicamente tenemos que vivir. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios. Muy importante. ¿Por qué? Después de trabajar mucho, en el cielo no puede recibir nada. Porque en vano. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Dios? Porque usted no ha aprendido muy bien mi palabra. Asidos de la palabra de vida, hay que trabajar, hay que servir. Muy importante. Pero sin Biblia, siempre quiere consultar, trabajar, Dios no va a operar. Asidos de la palabra de vida, muy importante. ¿Cómo podemos ser asidos? Hay que leer, hay que memorizar, hay que oír. Muy importante. Por eso cada semana hay que memorizar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Esto memorización para semana pasada, ¿sí? ¿Sí o no? Hay que memorizar. Hay que memorizar. Niño, arriba, ¿sí? Arriba, por favor. Ya. Hebreo. Volvamos. También la palabra de Dios es viva y eficaz. Tercero, la palabra de vida es eficaz. Primero es divina. Segundo es viva. Tercero es eficaz. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra de Dios es eficaz porque, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios trae convicción y conversión y actúa como consuelo y confirmación. ¿Sí? Por medio de la palabra de Dios, el hombre de Dios puede ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios es eficaz y útil. Eficaz y útil. Por eso hay que aprender para su vida, es eficaz. Pastor. Por eso, si hay una empresa petrolera, un jefe, una persona ha leído Génesis. Génesis sale asfalto. Para obtener asfalto, primero hay que buscar petróleo. ¿Qué? Pozo. Sí, por eso él ¿dónde está ubicado este sector? Por eso ha visitado, encontró gas y petróleo todo ahora. Por eso ahora ganó mucho dinero. Él dio su testimonio. Cuando lee la Biblia, yo obtuvo buena idea. Creo que podría encontrar un petróleo porque Biblia sale muchas veces asfalto. Porque palabra de Dios es útil para ganar. También eficaz y útil. ¿Sí? También Salmo sale el camino del mar. En Salmo escribió camino de mar. Mar no hay camino, pero Biblia sale el camino de mar. Por eso un señora se llama Mauri, puede encontrar por Google. Él estudió mucho. Mar sí hay camino. ¿Por qué? Mar está moviendo, ¿sí? Si hay una dirección, él encontró. Por eso, si utiliza este camino, puede ahorrar petróleo, gasolina. ¿Sí? Si hay camino, seguro, si hay camino. ¿Cómo conocía? Por la palabra. La Biblia es útil y eficaz. Por eso, alguna persona me dijo que en el desierto podemos vivir con la Biblia, porque la Biblia es eficaz y útil, por eso. Si hay una palabra, ¿sí? Por eso tiene que leer siempre, porque puede obtener ciencia, sabiduría, buena idea, no lo sé. Porque esto es palabra de Dios, por eso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 también. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo podemos ser santificados? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, leamos juntos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios podemos ser santificados. La palabra de Dios tiene el poder para elevarnos a las mayores alturas de santidad y felicidad. La palabra de Dios es eficaz para la vida cristiana. Eficaz y útil. ¿Sí? También la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Cuarto, es cortante, que es muy peligroso. Sí, es más cortante que otra espada. La palabra de Dios es como la espada. En la Biblia sale muchas veces. Por eso, por la palabra de Dios podemos cortar mal pensamiento, mal costumbre, mal opinión. ¿Sí? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Busquemos Isaías 49. Isaías
자, capítulo 49, versículo 2. Isaías 49, versículo 2. Isaías capítulo 49, versículo 2. Isaías capítulo 49, versículo 2. 자, 49, versículo 2. 자, leamos juntos. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta brunida, y me guardó en su aljaba. 자, Dios puso la boca del Señor como espada aguda. Espada aguda. Muy peligroso. Por eso la palabra que salió de la boca del Señor cortó los malos pensamientos y las malas enseñanzas de los fariseos y los escribas de esa época. ¿Por qué? La palabra que salió de la boca del Señor era como espada aguda. Por eso, ay de vosotros, insensatos y ciegos, necios y ciegos, hipócritas. La palabra del Señor era muy fuerte, como espada aguda. Si te puede ocasión de caer, si tu mano ocasión de puede caer, cortar. Como espada aguda. ¿Para qué? No tiene que entrar al infierno. Si hay manera, por cortar su mano, si puede entrar, es mejor, hay que cortar. Como espada aguda. ¿Sí? Apocalipsis también, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Por eso Biblia muchas veces explicó, la palabra de Dios, la palabra del Señor es como espada aguda. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, 16. Leamos juntos. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. En las visiones, el apóstol Juan vio al Señor, que de su boca salía una espada aguda de 2 filas. ¿Sí? La palabra del Señor es como una espada aguda de 2 filos. Puede cortar los malos pensamientos, las malas enseñanzas. Por eso, todos los días tenemos que estudiar la palabra de Dios para cortar las cosas del mundo. Pastor, yo quiero cambiar mi vida, mi costumbre, mi adicción. ¿Cómo? Necesita Biblia, no hay otra manera. Si lee cada día puede cortar su costumbre, mal pensamiento, ya, seguro. Pero no quiere leer, no hay solución. Con cosas del mundo, si puede cambiar su vida, imposible. Temporal seguro ya puede cambiar, pero eternamente no. Pero palabra de Dios, eficaz y viva, útil, también cortante, puede cortar su mal costumbre. Apóstol, siempre yo quiero tomar licor, droga. ¿Cómo? Tiene que leer todos los días. Solo domingo no, todos los días. ¿Por qué? Biblia dice es más cortante que otra espada. Seguro puede cortar, pero tiene que leer, tiene que tomar la espada del Espíritu Santo. Ahora no tiene, por eso no puede cortar su costumbre, su mal pensamiento, por eso. No hay otra manera. También, si quiere ir al cielo, no hay otra manera. Tiene que oír, creer evangelio. Pastor, yo quiero ir al cielo, ya, muy bien. Pero tiene que oír y creer evangelio. Pero pastor, yo no quiero oír y creer. Entonces no hay solución. Seguro si quiere cortar, si quiere cambiar su vida,
Si hay una manera muy fácil. 자, salvación es fácil o difícil. Fácil. Oír, 그래. También, ¿cómo puede cortar mi mal costumbre? Una palabra. Sí, tiene que leer constantemente, con paciencia. Seguro puede cortar su mal costumbre. Sí. 자, Apocalipsis 2:16 también. 자, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. 자, leamos juntos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 자, pero si hasta el final no se arrepiente y no es salvo, al fin la espada de la boca del Señor va a juzgarle. Con la espada todo van al infierno. Sí, va a destruir con la espada del Señor. Conforme a las Escrituras, todos van a morir en sus pecados y recibir el juicio del infierno. Por eso, para cortar nuestro mal pensamiento necesitamos espada del Señor. También al final Dios va a utilizar palabra como espada del Señor para destruir, para enviar al infierno también. Apocalipsis 19 también. 그래서 Biblia muchas veces explicó, palabra del Señor, palabra de Dios es como espada, espada aguda. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Por eso al final Dios va a destruir con fuego, con una espada aguda. 자, leamos juntos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar de vino de flor y de la ira de Dios Todopoderoso. De la boca del Señor sale una espada aguda, o sea, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Es decir, conforme a las Escrituras, va a llegar el juicio. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiar el destino del mundo, pero sí podemos cortar nuestros malos pensamientos con espada del Espíritu Santo antes que venga el día del juicio. Dios ha decidido, seguro, con espada aguda, Dios va a destruir este mundo con fuego. No puede cambiar el destino del mundo, pero puede cambiar su destino. Su destino. Sí, es muy importante. ¿Cómo? Tiene que oír y creer la palabra de vida. ¿Sí? Entre ustedes, si hay alguna persona todavía no es salva, yo conozco. Si no, rápidamente, de pronto tiene que escuchar. Seminario muy importante. 자, vamos a volver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 자, quinto es penetrante. Penetrante. 자, la palabra de Dios se abre camino en el corazón duro y penetra por la más pequeña rendija. Sí, porque la palabra de Dios es penetrante, penetrante. 자, Hechos capítulo 2. 자, por ejemplo, 자, Hechos capítulo 2, versículo 37. 자, Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. 자, 2:37.
Leamos juntos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos entendieron muy bien. Al oír esto, ¿sí? Los judíos y los que habitaban en Jerusalén, al oír la predicación de apóstol Pedro, se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Porque la palabra de Dios tiene poder por eso. Por eso, mi familia muy católica. Hace 2 días una señora ha sido salva. Ella era católica. Solo andaba a la iglesia católica. Pero ya ha sido salva ahora. ¿Por qué? Por la palabra. Penetrante. Puede llegar hasta corazón duro. Pastor, yo voy a ir al infierno. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. Mi pensamiento, ayer yo quería mostrar solo pecado sobre infierno, pero ella después de escuchar, pastor, ¿qué hago? Mañana yo no puedo venir, pero hoy yo quiero ser salvo. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor. ¿Por qué? Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Por eso, después de ver los hermanos que han escuchado el seminario, podemos distinguir bien. Alguna persona, pastor, tengo miedo mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo entendí todo, pero yo no puedo ir al cielo. ¿Qué hago? Penetrante. Tiene que confiar en la palabra. Mi familia, corazón muy duro, no se preocupe. La palabra de Dios es penetrante. Puede partir. No se preocupe. ¿Sí? Aquí, por eso, la palabra de Dios, viva, eficaz, más cortante, penetra también, discierne. ¿Qué significa? Es discriminadora. ¿Qué significa? Separa cosas que se parecen mucho, la religión natural y la espiritual, y lo interior de lo exterior, y la religión sincera y la aparente. ¿Sí? ¿Por qué? Es discriminadora. Por eso. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés. Por eso, después de aprender la palabra de Dios, puede discernir, distinguir muy bien. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Leamos juntos. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón de sabio discierne el tiempo y el juicio. El que sabe la palabra de Dios y guarda no experimentará mal. ¿Por qué? Él puede discernir el tiempo y el juicio. La palabra de Dios es discriminadora. Puede distinguir bien. Por eso, San Mateo 16:3, leamos juntos, vamos a ver pantalla, leamos juntos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, más la señal de los tiempos? No podéis. Hermanos, ¿pueden distinguir las señales de los tiempos o no? Si sabe bien la palabra de Dios, puede distinguirlas. ¿Qué le parece? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo? En el fin de los siglos. ¿Por qué? Ya cumplieron todas las señales del fin del siglo. Se levantará
nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. 자, el que conoce la palabra de Dios puede distinguir los tiempos. Los tiempos. 자, entonces vamos a ver. Puede distinguir tiempo. 자, vamos a distinguir por épocas la historia de la humanidad. 자, desde Adán hasta Abraham se llama la época de la conciencia, porque no había la Biblia. ¿Sí? 자, desde Adán hasta Abraham se llama la época de la conciencia. ¿Sí? Conciencia. 자, desde Abraham, 자, Dios eligió su pueblo, ¿sí? Desde Abraham, 자, hasta antes de la venida de Jesús, hace 2000 años, 자, se llama la época de la ley o la época de Israel. Israel. ¿Sí? Dios le dio su rey a Israel. Por eso a veces la época de las leyes, a veces la época de Israel. Israel. Desde Jesús hasta segunda venida del Señor se llama la época de los gentiles y la época de la gracia también o la iglesia. ¿Sí? Vamos a añadir una más. Gentiles, gracia y iglesia, iglesia, iglesia. Primero, época de la conciencia, luego época de la Israel, luego época de los gentiles, también época de iglesia, o sea, época de leyes, ¿sí? Ahora también época de la gracia, porque por gracia puede ser salvo por eso. También gentiles también puede ser salvo. Pero está recuperando su pueblo Israel, ¿sí? La época de los gentiles tiene su límite, tiene su fin. Cuando sea la segunda venida de Jesús, la época de los gentiles y la época de la gracia, iglesia, acabará. ¿Por qué? Cuando venga el Señor, toda iglesia va a subir con el Señor. Por eso terminará época de la iglesia. Por gracia no puede ser salvo. Pero hasta la segunda venida del Señor puede ser salvo por gracia. Pero cuando venga el Señor, ya terminará. Época de la gracia, época de la iglesia, porque todo subió, todo va a subir, por eso. ¿Sí? También, ya, luego, si hay 7 años de tribulaciones en esta tierra, gran tribulación, durante 7 años. Ya, luego, después de los 7 años, este mundo se destruirá por el juicio de fuego y vendrá los 1000 años del reino de Dios en la tierra. Se llama milenio. Milenio no es colegio, ¿ya? Milenio, pero un nombre muy bueno, ¿ya? Y después habrá el cielo y el infierno eterno, ¿sí? Ahora puede distinguir bien las épocas de la historia de humanidad, ¿sí? Desde Adán hasta Abraham, conciencia. Desde Abraham hasta Jesús, reyes Israel. Desde Jesús hasta la segunda venida del Señor, gentiles, gracia, iglesia. Luego ya hay 7 años de tribulaciones, luego milenio. ¿Sí? Ahora estamos viviendo aquí, casi último, casi. Hoy, mañana, Señor viene, no lo sé. Pero nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? 자, vamos a arreglar. 자, por eso, la palabra de Dios, primero, divina, viva, eficaz, cortante, penetrante, discriminadora. 자, por eso tenemos que tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. 자, ¿por qué? 자, Proverbios 21, 31. 자, Proverbios capítulo 21, 31. 자,
21, versículo 31, Proverbios. Leamos juntos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hay que preparar. Después de una semana si hay examen, alumno tiene que preparar. El caballo se alista para el día de la batalla. Claro, claro. Pero Jehová es el que da la victoria. Dios quiere ver nuestra preparación. Preparó bien, seguro puede obtener la victoria, pero no, seguro va a perder. La vida del creyente es como una batalla, buena batalla. En una lucha contra el mundo y contra los demonios y Satanás que habitan en el mundo y contra nosotros mismos. Por eso, la vida cristiana es como una buena batalla. Tenemos que prepararnos para vencer esta batalla. Si se prepara bien, seguro vencerá con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos los cristianos? ¿Cuál es el arma? No hay arma otro. Yelmo de las almas. Yelmo no es arma para proteger su vida. Sí. Solo Biblia explicó arma, solo único, la palabra de Dios. No hay otro. ¿Sí? Por eso, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para atacar y vencer, tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿tienen la espada del Espíritu? ¿Dónde está? Yo quiero mostrar. Muy chiquito. No hay. Pastor, yo tengo en mi cabeza. Yo memoricé todo. Mentira, ya. Tiene que tomar la espada del Espíritu. Un jugador futbolista, antes de jugar, primero, ¿qué tiene que comprar primero? Zapato. Zapato de jugadores futbolistas, ¿es caro o barato? Muy caro. Después de escuchar precio, mentira, pero verdad. ¿Cuánto vale? A veces 10,000. ¿Puede entender? También, corredor maratón, más caro. ¿Por qué compró ese? Para pelear, para luchar. Nosotros también. Hay que comprar. Yo también, si salvo, siempre quiero dar Biblia. Eso también caro. Pero el hermano de Corea me dio. Pero el propósito, solo él quiere dar Biblia como regalo. Por eso me dio ofrenda directamente. Por eso yo tengo que cumplir su promesa. Por eso no de mí, no de la iglesia de Quito, de un hermano de Corea. ¿Sí? Porque algún hermano no tiene Biblia. Pero es mejor comprar una buena Biblia. Porque es una arma. Hasta la muerte tiene que leer. También yo compré esto para proteger, porque quiero leer más larga. ¿Sí? Es su arma. Si quiere pelear bien, necesita buena arma. Pero después de recibir el regalo, es gratis. Creo que no es preciosa. Por eso me foto ya. Pero después de comprar con su dinero, quiere cuidar diferente. Con su dinero tiene que comprar, es mejor. Puede cuidar, ¿por qué? Con su dinero compró, por eso. Por eso, Biblia es mejor comprar con su dinero. ¿Sí? Pero ya primero tiene que utilizar, tiene que leer muchas veces, pero luego tiene que comprar una buena Biblia, letra grande, material muy buena. ¿Para qué? Es nuestra arma muy preciosa. ¿Sí? También, después de tener la espada del Espíritu, tiene que leer. Pastor, mi Biblia muy buena, muy caro, muy bien. Por eso yo siempre estoy cuidando. No abrí, porque muy caro.
Por eso, usted también no tiene que tocar. Muy caro, muy precioso. Y después hay que leer muchas veces. Luego puede comprar otro Biblia. Eso es mejor. Por eso, general, en Corea, cada 5 años cambia Biblia. Porque por 5 años leo mucho, muy sucio, todo marco. Yo también quiero comprar otro. Por eso he cambiado muchas veces. Usted también. Después de tomar, hay que leer. También hay que memorizar. Antes no había la Biblia. ¿Por qué? Era muy cara. Muy cara, la Biblia muy cara. No podía comprar. En una provincia solo una persona tenía. Por eso, ¿por qué? Antes no hay tecnología, por eso Biblia muy grande, muy gordo, grueso. Por eso no podía llevar, comprar, pero ahora todo ya tiene. Por eso antes muchos hermanos de la iglesia primitiva quería memorizar, quería escribir, luego quería memorizar, porque no podía comprar por eso. Por eso yo he leído una Biblia de historia de la iglesia, un hermano puede memorizar salmos desde 1 hasta 150. Algún hermano ha memorizado Nuevo Testamento. Seguro, yo ya, muy difícil creer, pero escribió. Solo una, no, mucha persona, mucho hermano. ¿Por qué? En esa situación ya creo que mucho hermano quería memorizar, por eso. Nosotros también podemos memorizar. En Corea es una costumbre de jóvenes. Jóvenes siempre quieren memorizar un capítulo o un libro. Creo que mi esposa también puede memorizar un libro de Biblia. Pero antes, ahora, se olvidó ahora. Sí. Pero si hay una costumbre. O los hombres, yo también memoricé, pero libro, totalidad, muy difícil memorizar. Pero algún mi amigo memorizó. Pero yo solo memoricé un capítulo. Capítulo, Primera de Corintios, capítulo 13, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 1, 2. Juntamente queremos memorizar. Aquí también. Pero primero, cada semana solo un versículo vamos a memorizar. Luego, si memoriza bien, luego vamos a memorizar un capítulo, un libro. Pero primero hay que memorizar un versículo cada semana. Sí, eso es muy importante. Por eso hay que reflexionar cómo está mi espada del Espíritu. Aquí, otra vez, vamos a ver pantalla, leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Puede cortar los malos pensamientos, sí. Pero para cortar hay que chequear nuestra espada. Hermanos, sus espadas están apiladas o desapiladas. Pastor, yo no puedo cortar. En operación utilice bisturí, pero bisturí despilada. Hay que cortar cáncer, pero vamos a imaginar. No puede cortar cáncer, ¿qué pasa entonces? Hay que preparar buen bisturí. Ya tengo bisturí, espada, pero seguro puede cortar o no. Más importante. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. Dice,
embotaré el hierro y su filo no fuere amolado. Hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si no apila el hierro embotado, tiene que añadir más fuerza. Ya claro, es natural. Es difícil ganar en el día de la batalla. Por eso, cada día tiene que afilar su espada del Espíritu. ¿Sí? Todos los días tiene que leer, memorizar, escuchar y estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Haciendo esto, puede ganar la batalla contra el mundo y contra Satanás y contra nosotros mismos. Pastor, yo quiero cortar mi mal costumbre, mal pensamiento. Entonces hay que chequear su espada. Apilado o desapilada. Desapilada, ¿por qué? Cada día no leo. Cada semana no memorizo. También no participo bien, no oyo muy bien palabra de Dios. Por eso desapilada. Por eso no puede cortar, imposible. Hay que afilar. Muy importante. Segunda de Corintios también, capítulo 10, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Leamos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que nuestra milicia no son carnales, es divina. ¿Sí? Palabra de Dios es divina, viva y eficaz, útil. El verbo es Dios. Dios es omnipotente. Por eso el verbo también es omnipotente. La palabra de Dios puede derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. También puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que confiar. Mi palabra muy duro, corazón muy duro, pensamiento ya, no se preocupe. Puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Las armas de nuestra milicia no son carnales, divina, eficaz, viva, útil, ¿sí? Por eso, para cumplir nuestra misión, necesitamos esta arma espiritual, o sea, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Es muy importante, ¿sí? Colosenses, capítulo 3 también. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Puede memorizar 5 caudales, características, 5. Divina, viva, eficaz, cortante, penetrante y discriminadora. Ya, muy bien. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Por eso, yo voy a leer la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Si es así, podemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, ¿sí? Y podemos cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Actualmente,
¿Mora la palabra en abundancia en ustedes ahora? ¿Sí o no? ¿Qué le parece? ¿Puede memorizar cuánto versículo? Solo yo puedo memorizar Génesis 1:1. Bien. Pero necesita poco más. Hay que morar en abundancia en nosotros la palabra de Dios. Es muy importante, ¿sí? Tenemos que llenar en abundancia en el corazón de nuestros hijos, con la palabra de Dios también. Primero tiene que llenar a su corazón. Luego también tenemos que llenar en abundancia en el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. Muy importante. Desde ahora yo voy a explicar educación a sus niños, ¿sí? Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Para criar bien a sus niños hay que enseñar obediencia. Tiene que conocer sobre mí si hay alguna persona, padre, madre, hermano mayor, maestro, también tiene que enseñar sobre obediencia desde niño. Pero ¿con qué manera? Con la palabra de Dios, ¿sí? Proverbios 22, versículo 6. 22, versículo 6, leamos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos instruir a nuestros hijos en su camino. La educación de la niñez es muy importante. Después de crecer, no puede controlar. No puede, y casi imposible. Yo he visto mucho ejemplo. Pero desde niñez instruyo muy bien, enseño muy bien. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de la enseñanza, de su enseñanza, ¿sí? Debemos hacer que more en abundancia la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Porque en los adolescentes hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque desde la niñez no les enseño bien la palabra de Dios. Palabra de enseñanza del mundo no puede cambiar. ¿Quién peca más? El que tiene mucha sabiduría y ciencia en el mundo. ¿Quién engañó más? ¿Quién ganó más con engañanza? El que tiene más sabiduría y ciencia del mundo. Él aprendió muy bien en el colegio, en la universidad. Con esa ciencia quiere ganar mucho dinero. Si puede enviar colegio no va a enseñar a sus hijos como hijo de Dios. Por eso en su casa tiene que leer junto, tiene que enseñar. Muy importante. Segunda de Timoteo, busquemos. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. 14 y 15, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, Timoteo ha aprendido y sabía la palabra de Dios desde la niñez. ¿Sí? La palabra de Dios puede hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, claro.
Por eso, desde la niñez debemos hacer leer, oír y memorizar palabra de Dios. Entonces puede ser salvo pronto y ser el hombre de Dios. Yo también. Yo cuando tenía 9 años he sido salvo. Pero desde como niño, yo todavía puedo recordar, porque me molesta mucho mi papá. ¿Usted memorizó? Leo. Siempre quería chequear, porque no participó en la comunión. Si no, me asusté mucho, asustó mucho. Yo también, a mi hija. Pero ahora también tengo que enseñar a mi hija menor. Ahora puede entender mi palabra. ¿Sí? Desde la niñez hay que enseñar la palabra de Dios. Entonces pronto será salvo, seguro, pronto. Pero a mi hija no le gusta. Claro, es natural. ¿Qué niño quiere escuchar palabra de Dios? Siempre quiere jugar y ya. Por eso hay que enseñar. Aquí vamos a ver. Sabiendo, ¿de quién has aprendido? ¿Qué significa? Timoteo ha aprendido. ¿Qué significa? Alguien ha enseñado a Timoteo. ¿Sí? Mi hija automáticamente en algún día va a ser salvo. No, hay que enseñar. Su hijo tiene que aprender. No hay otra manera. ¿Sí? Pero algún día automáticamente ya puede ser salvo, puede crecer muy bien. No va a crecer muy bien. Tiene que enseñar muy bien. Entonces él puede aprender muy bien, puede ser hombre de Dios. Versículo 16 y 17. 16 y 17. Leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Seguro va a crecer muy bien. Toda la palabra de Dios guía a los niños en el camino recto. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Al final, estos niños pueden ser el hombre de Dios, que sea perfecto. También puede hacer la obra del Señor. Por eso el papel de los padres es muy, muy importante. Desde la niñez, Timoteo ha aprendido y sabía la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién? ¿De quién? Abuelo, abuela. Abuela, seguro. También, ¿quién más? Padre o madre. Ya, busquemos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 1:5. ¿De quién ha aprendido Timoteo? Ya vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:5. Ya leamos juntos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La fe de Timoteo vino de su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Por qué? Padre, creo que tiene que trabajar afuera, porque con su mamá, con su abuela, ¿sí? Tiene que estar, ¿sí? Con ellas. Por eso puede explicar más. Padre también, abuelo también tiene que enseñar, si tiene tiempo, si tiene oportunidad, ¿sí? Porque papel de padre es poco diferente. Hay que enseñar dos cosas, amor y justicia, amor y justicia. Porque Dios es amor también, Dios es justo. Solo no tiene que enseñar sobre amor. Amor puede cubrir culpa, pecado, ya claro. A veces tiene que perdonar,
pero a veces tiene que disciplinar. Por eso Biblia explicó, perdón de pecado también, disciplina de Dios también. Por eso Biblia explicó bendición y maldición. ¿Sí? Por eso, en Corea, algún padre como justo, quiere ser como justo, pero madre como amor, quiere dar amor, padre, quiere dividir papel. A veces madre puede enseñar sobre amor y justicia, pero hay que enseñar dos cosas juntos, porque siempre recibió amor, siempre quiere pecar, porque mi mamá todo puede entender mi acción, mi actúa mal, ya no se preocupe, ya mi mamá no va a azotarme, ya. Pero ya, a veces tiene que perdonar, pero a veces tiene que azotar y disciplinar. Desde la niñez, con la Biblia. Por eso antes de disciplinar hay que mostrar un versículo. Yo le amo mucho, pero usted es mi hijo. ¿Sí? Tiene que ser hombro de Dios. Por eso yo quiero dar a mi papá también. Muy fuerte. Después de coger pala, desde ese momento yo lloré mucho. Todavía no recibí, pero yo entendí dolor. ¡Wow! Pero después de coger, seguro ya. Pues antes de coger hay que pedir, discúlpame. Pero después de coger, mucho, con mi hermano mayor. Si mentí siempre, o peleo con mi hermano mayor, ya. Si hay una cosa, ley. Otra cosa ella puede perdonarme, pero si peleo con mi hermano mayor, venga todo. Por eso, poco a poco aprendí. Pero cuando era alumno de colegio, ya ninguna vez. ¿Por qué? Antes he recibido muchas veces, por eso ya, ¿qué quiero? Caminar recto. Ya aprendí, por eso. Usted también. Ahora entendí. Por mi papá estoy aquí, por mi papá. En ese momento no le gustaba a mi padre. ¿Qué pasó? Pero ahora entendí corazón de mis padres. Ahora, después de crecer. Pero sus niños no pueden entender su corazón exactamente. Porque mi papá siempre me molestó. Porque ¿qué pasó? Pero después de crecer, después de casarse, puede entender muy bien corazón de los padres. Por eso hay que enseñar desde la niñez. Muy importante, ¿sí? Por eso, desde la niñez debemos instruir al niño en los caminos del Señor. Para instruir bien al niño, la palabra de Dios es más importante, la más importante, ¿sí? Por eso debemos hacer leer, oír, memorizar la palabra de Dios. Esta es la más importante educación en el hogar. ¿Sí? Por eso, usted también tiene que mostrar buen ejemplo. Buen ejemplo. Mi mamá, papá siempre lee la Biblia en el hogar. ¿Sí? Hay que mostrar. También mi mamá, papá siempre memoriza muy bien. ¿Sí? Su niño quiere ver su vida. ¿Sí? Entonces, su niño también quiere ser como sus padres. Por eso, hoy hemos aprendido sobre la espada del Espíritu. 5. Cualidades. Primero, divina. Segundo, viva. Tercero, eficaz. Cuarto, ¿qué? Cortante. Quinto, penetrante. Último, discriminadora. Sí, por eso hay que tomar. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre la espada del Espíritu Santo. Queremos vivir llevando frutos del Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas falsas en el mundo. Ayúdanos para que podamos distinguir bien por medio de tu palabra. Tú levantaste tu iglesia en Quito. Queremos que muchas personas en Quito sean salvos por esta tu iglesia. Ayúdale a la iglesia de Quito para que crezca y madure bien por medio de tu palabra.
Este miércoles iniciará la conferencia de Ecuador Sur. Opera fuertemente para que muchas nuevas almas participen y sean salvas. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, vamos.